Duelo en la infancia. ¿Qué hacer? Ponerle palabras a este suceso no resulta nada fácil, y menos aún si se trata de comunicárselo a los más pequeños. Sin embargo, la muerte es un hecho ineludible de la vida. Por ello es importante poder disponer de recursos que nos ayuden a afrontar esta realidad de la mejor forma posible. Ocultar, temer, callar o dar respuestas y explicaciones erróneas sobre lo que sucede a nuestro alrededor solo hará que la experiencia de la muerte, además de resultar sumamente dolorosa, pueda convertirse en algo complicado o patológico. La manera de vivir la vida y de afrontar la muerte va a estar condicionada por el entorno y el tiempo en el que vivimos. Entre adultos, tratamos de mantener el tema de la muerte lo más silenciado posible. Aunque se trata de niños, se intenta con aún mayor esfuerzo. Hoy en día, al niño se le aleja lo más posible de la presencia real de la muerte. Por un lado, procuramos que sepa lo menos posible, así que si pregunta, es posible que cambiemos de conversación, cambiemos el tema o respondamos con evasivas. Asimismo, si en el entorno familiar tiene lugar una muerte, normalmente tratamos de alejarlo de esta experiencia cuanto sea posible. Se le aparta, se le lleva a casa de algún amigo o vecino para que esté distraído. Se procura no hablar, ni llorar, ni sentir delante de él, con la firme convicción de que lo mejor que podemos hacer por nuestros hijos es evitarles el dolor y el sufrimiento que la muerte de nuestros seres queridos provoca. Pero, ¿por qué este empeño en alejar a nuestros hijos, a nuestros alumnos, a nuestros niños de la realidad de la muerte? Esta pregunta tiene varias respuestas. Alejamos la muerte porque a todos los seres humanos nos inquieta y nos angustia enfrentarnos a ella. Procuramos alejar a nuestros hijos, alumnos y niños de la muerte, movidos fundamentalmente por nuestras propias ansiedades. Pensamos que si le ocultamos su experiencia, podríamos ayudarles a que crezcan sin esa inquietud tan molesta. En general, pensamos que es un hecho demasiado traumático para ellos. Erróneamente pensamos que lo mejor es que de momento no sepan nada porque creemos que si no saben, no existirá para ellos. Pero en realidad no es esto lo que sucede cuando los niños no saben, pero intuyen y desean saber. Lo que hacen es inventar sus propias teorías. Así que, ante su curiosidad, el niño inventa, con lo que vive con mayor angustia es que sus intuiciones queden sin explicación. Recordemos que los niños se preguntan, intuyen y conocen de alguna forma la existencia de la muerte. Si no obtienen respuestas o estas son confusas, elaborarán sus propias teorías acerca de lo que significa morir. Estas teorías son siempre limitadas y están marcadas por su pensamiento egocéntrico, fantástico y por su saber emocional, lo que sin duda hará aumentar su angustia y su malestar. No debemos dejar al niño a solas con su mundo de fantasía. Cuando nos pregunta es porque necesita aclarar lo que él mismo construye. Es importante fijarse en qué pregunta y responder de acuerdo a su edad, pero siempre ser sincero sobre sus dudas. Esto le calmará y le servirá para confiar en nosotros. Es de vital importancia saber cómo va adquiriendo el niño el concepto de muerte y de estar muerto a lo largo de su desarrollo evolutivo. Es importante saber que entiende, que se pregunta y con qué fantasea a cada edad, para poder ayudarle a que se aproxime a esta realidad de una manera veraz y menos angustiosa. Estar en duelo es doloroso, pero más doloroso y angustioso es estar en duelo y dejar que tus fantasías te aterroricen. Los niños necesitan nuestra ayuda y nuestro acompañamiento, porque su concepto de muerte está en construcción, así como su propia elaboración del duelo. Todos los niños y adolescentes deben comprender 4 conceptos clave sobre la muerte para poder construir un significado de lo que ésta representa y poder afrontar su dolor y elaborar lo sucedido, el duelo.
de la forma menos confusa posible. Los adolescentes y adultos ya tienen una construcción completa de lo que significa la muerte, lo que no altera el hecho de que cuando la pérdida es cercana, asumir y aceptar lo que ya sabemos sea un proceso tremendamente costoso. A los niños pequeños, más o menos hasta los 8 o 9 años, les puede resultar aún más duro el proceso de asimilación y asunción de la pérdida porque, al no entender por completo lo que la muerte significa, sus temores, sus fantasías y su propio mundo emocional campan a sus anchas, angustiando al niño y pudiendo complicar su proceso de duelo, si no hay un adulto que le ayude y le clarifique. Lo fundamental es preguntarles, que ellos expliquen, que cuenten lo que piensan y entienden de la muerte, para que así nosotros podamos saber lo que aún necesitan aprender y asimilar a nivel emocional. Para poder entender por completo lo que significa la muerte, todos los niños deben conocer y entender algunas premisas básicas que conforman este concepto. 1. La muerte es universal. Todos los seres vivos mueren. La respuesta a esta pregunta se basa principalmente en el hecho de que nuestros hijos y alumnos deben conocer la verdad, pero que ésta puede decirse de forma gradual y según lo que el niño pueda o no asimilar en el momento evolutivo en el que se encuentre. Lo que sí es importante es dejar claro que jamás debemos decir algo que sea falso, porque negar no es más que alejar a los niños de la capacidad para desarrollar recursos y avanzar en su crecimiento. Como adultos, nosotros podemos ir dando esta información siempre veraz en pequeñas dosis asumibles. El niño que pregunta si su mamá se va a morir lo hace fundamentalmente porque la angustia que le genera quedarse solo le hace hacer estas preguntas. En realidad está preguntando, ¿quién me va a cuidar? ¿Qué me va a pasar si me quedo solo? ¿Cómo voy a sobrevivir? Entonces podemos recoger su angustia y decirle que su mamá va a cuidarle y va a estar a su lado siempre que pueda, y que, aunque es verdad que todos los seres vivos mueren, él puede estar seguro de que le van a cuidar y a querer. Quizás sea necesario postergar un poco la realidad de la muerte y transmitir que eso sucederá en un momento en el futuro. Se trata de dar una respuesta asumible emocional y cognitivamente para el niño. Todo en él, sus defensas, la construcción de significados, sus recursos, están en construcción. 2. La muerte es irreversible. Cuando morimos, no podemos volver a estar vivos nunca. Es sumamente importante que los niños comprendan que cuando un ser vivo o una persona muere, jamás volverá a estar viva. Se trata de que comprendan que la muerte es algo permanente y no un estado temporal. Los niños no sobreentienden lo que les estamos diciendo, interpretan lo que decimos de forma literal. Los niños tardan en comprender la irreversibilidad de la muerte. Lo que les decimos será siempre interpretado como algo temporal si no lo explicamos que no es así. Es importante ser claros con el niño a pesar de lo insoportable que nos pueda resultar hablar de la muerte universal y de que tendamos a dosificar lo que significa en toda su magnitud. Sí debemos ser claros y no usar eufemismos o metáforas sobre la noción de la muerte como algo permanente. Aunque nos resulte duro decirle a un niño que su abuelo está muerto y no va a verlo más, aún es más confuso y angustioso esperar a que alguien vuelva y que esto no suceda. No debemos dar por hecho lo que nosotros sabemos de la muerte, ni tampoco debemos suponer que el niño ha comprendido solo porque ante nuestra explicación sobre lo sucedido no haya preguntado nada. Un primer paso esencial en este proceso para los niños y para los adultos es aceptar que la pérdida es permanente y definitiva. 3. Todas las funciones vitales terminan completamente en el momento de la muerte. Cuando morimos, el cuerpo ya no funciona. Este hecho hace referencia a que cuando una persona muere, su cuerpo deja literalmente de funcionar. No respira, no se mueve, no le late el corazón y deja a su vez de sentir, de ver, de oír y de pensar. Este hecho no es totalmente comprensible para el niño por dos razones muy concretas: su propia limitación cognitiva y emocional, y en algunos casos la explicación que le brinda el adulto. A los niños pequeños les cuesta comprender el significado del fin de las funciones vitales.
por lo que piensan que la persona que fallece sigue sintiendo y experimentando cosas como si en realidad estuviera dormida. Algunos niños nos sorprenden de pronto preguntando como ¿cómo va a ver el abuelo si no se ha llevado sus gafas? ¿Le gustará la comida del cielo? ¿Tienen televisión? Es muy común que los niños se preocupen por lo que pueda estar sintiendo la persona fallecida. Al niño debe quedarle claro que la persona que muere ya no va a volver más y que su cuerpo ha dejado de sentir, pensar o ver lo que nosotros hacemos, porque solo las personas que están vivas pueden ver, sentir y hablar. Después podremos hablarle de nuestros sentimientos y de que siempre nos acordaremos de la persona porque siempre está en nuestro recuerdo y en nuestro corazón. Es ahí, en el mundo emocional, en el mundo de los recuerdos, donde la persona permanecerá viva para nosotros, donde la recordaremos riendo, cantando, contando historias, enseñándonos lo que ahora sabemos, haciendo las cosas que le gustaban. 4. ¿Por qué nos morimos? Toda muerte tiene un porqué. Al explicar al niño el porqué de la muerte de la persona que ha fallecido, es necesario que sepa que existe una causa física por la que morimos, porque si no le damos una explicación de lo sucedido o no alcanza a comprenderlo, elaborará su propia teoría, dejándose llevar por su pensamiento mágico, lo que puede acabar generándole más angustia. Es de vital importancia que la razón que le demos al niño vaya encaminada a hacerle comprender que los pensamientos, los sentimientos de enfado, de rabia o los celos nunca pueden provocar la muerte, aclararles que no tienen la culpa y ayudarles a situar la causa de la muerte en algo físico es muy tranquilizador para los niños. La explicación que les demos debe ser adecuada a su edad. La causa puede quedar clara si nos concentramos en lo que es puramente físico, sin necesidad de ser escrupulosos con los detalles, especialmente cuando se trata de muertes violentas. También es importante no utilizar metáforas relativas a la causa de la muerte de la persona, porque aunque nuestra intención sea suavizar y amortiguar lo sucedido, lo que podemos provocar es una mayor confusión y angustia. Recordemos que explicar que la muerte es universal e irreversible, que nuestro cuerpo deja de funcionar y que esto está siempre motivado por una causa física, ayuda a comprender el concepto de muerte, pero tal vez no toda su magnitud. Existe también una última pregunta. ¿Es la muerte verdaderamente un final? Físicamente sí lo es, y así hay que dejárselo claro a los niños, pero nuestra explicación científica sobre la muerte no es la única que nos define. Las personas también tenemos creencias religiosas, espirituales o filosóficas sobre el final de la vida que tratan de darle un significado a lo que sucede después de la muerte. Incluso, si escuchamos a los niños, ellos también tienen sus propias teorías sobre dónde ha ido o a dónde está su familiar que ahora ha muerto, en una estrella, en una nube, etc. En general, los seres humanos necesitamos dar una continuidad no corpórea a la vida y permanecer vinculados a nuestros seres queridos de alguna forma espiritual. En ocasiones, algunos adultos no tienen claro cuáles son las propias creencias acerca de lo que sucede después de la muerte y por eso pueden evitar hablar de ello con los niños. Sin embargo, lo que hacemos es complicar las cosas. No importa si tenemos dudas o si no tenemos respuestas para todos. Los niños pueden escuchar de nosotros que en realidad no sabemos lo que hay después de la muerte y que nadie lo sabe verdaderamente. De lo que se trata es de saber reconocer nuestras propias limitaciones, de acercarnos al niño no como sabedores de todo, sino como personas también limitadas, con dudas y con preguntas sin resolver. Hay misterios de la vida que son iguales para todos.